Aunque la máquina celeste de la Cruz Azul tuvo una temporada fenomenal a nivel internacional, con la consecución de su séptimo título de la CONCACAF, en la Liga MX se volvió a quedar en la orilla. Tras la marcha de Martín Anselmi no se anticipaba otra cosa que una caída brutal en el rendimiento del equipo, pero el uruguayo Vicente Sánchez tomó las riendas y cabalgó con mucha efectividad hasta la liguilla. Sin embargo, su máximo rival los volvió a parar en seco y le costó el trabajo, del que se fue con un trofeo en el hombro. Nada mal, este es el recorrido de los cooperativistas a lo largo del Clausura 2025, para que recuerdes, partido a partido, cómo fue el último torneo cruzazulino, en preparación para el arranque de la temporada 2025-2026. El Cruz Azul de Anselmi no pudo una vez más contra su coco, el Atlas, y en un juego que ayudó a curar el insomnio del aficionado se asignó el empate. La novela del invierno llegó a su fin, pues igual que Romo a las Chivas, el conjunto de la Noria anunció a Jesús Orozco Chiquete como su nuevo refuerzo. Aunque parecía que no saldrían a la banca, se pudo hacer el cambio de último minuto para que tuviera chance de entrar a jugar. Así que el Estadio Olímpico Universitario, que será la casa de los cementeros durante todo el certamen, se pintó de celeste para recibir el primer cotejo del año. Después de 34 minutos en los que ambos equipos guardaron su arsenal, apareció Amaury Morales, que arrastró el balón por la duela, desparramó 5 rivales con una serie de croquetas, y en el momento más importante fue derribado por Aldo Rocha, así que se señaló el punto de cal. El cuate Sepúlveda, ignorado otra vez por la selección mexicana, tomó la responsabilidad y con un temple de aquellos engañó a Camilo Vargas para cantar el primero en su nuevo hogar y avisarle al técnico que sí puede ser titular, aunque no sea extranjero. Al 52 Yuca quedó mano a mano con Kevin Mier para clavar el de la paridad, aunque la bandera fue levantada. Luego de la revisión en el cuchitril, el gol subió al marcador, pues el talón de Jorge Sánchez habilitó a su enemigo. El fútbol esperado de la cooperativa nunca apareció, y además de sumar una sola victoria en los últimos 7 encuentros, Anselmi sigue sin poder batir al Atlas, pues en 3 choques suma 3 empates. Otro gran debut de un técnico mexicano, Gonzalo Pineda. Ojalá lleguen más de esos a la Liga Mexicana de Fútbol. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. balompié.mx. El Cruz Azul de Anselmi sigue perdido en aquella noche del 8 de diciembre en el Ciudad de los Deportes, pues ahora fueron superados por los Bravos de Juárez. Luego de tanto drama, Jesús Orozco Chiquete por fin se pudo estrenar con la camiseta celeste y arrancó como titular en esa línea defensiva de 3. A los 33 segundos, los de la Noria se insinuaron en la portería juarense por medio de un disparo de Farabelli. Se escapó por un costado. No obstante, esa fue su única jugada importante en todo el partido. Una de las salidas de Kevin Mier casi sale cara, y al 19 José Luis Rodríguez le ganó la carrera de 10 metros a los centrales cruzazulinos para encontrar el tesoro escondido, rompiendo una mala racha de 379 minutos sin marcar. El arquero colombiano otra vez hizo una de las suyas, y aunque hizo lo más complicado, se equivocó en el pase de salida, que por poco representa el 2-0. El ingeniero del gol remató a bocajarro, pero además de estar en fuera de lugar, el guardameta intervino. Jurado evitó el golazo de Piovi y Jorge Sánchez fue amonestado por frenar un contragolpe. En la recta final el cuate pudo haber rescatado el punto, mas no encontró el arco, y en la última acción la metieron al caldero, solo que el jarocho salió valiente con el puño. Lo de la máquina ya empieza a preocupar, pues no sumó algún tiro a puerta, y ya son 315 minutos sin anotar en calidad de visitante. En los 2 torneos anteriores el equipo de Martín Anselmi fue de lo mejor de la liga, pero un sector de aficionados se empieza a cansar del argentino, y ya quieren su salida. ¿Puedes creer? El buen jugar de la máquina se fue en las maletas de Martín Anselmi,
ya que con una actuación bastante pobre, apenas sacaron el empate frente al Puebla. Después de la semana tan intensa y dramática que se vio en la cooperativa, en la que se quedaron sin entrenador porque se marchó al Porto, los de la CDMX atendieron la visita de los enfranjados. Vicente Sánchez estuvo al mando del equipo, que cambió por completo el sistema de juego y pasó de línea de 3 defensores a un clásico 4-4-2 que no entregó los resultados esperados. Parecía que Cruz Azul tendría una excelente tarde para olvidar las penas, pues a los 60 segundos Rodolfo Rotondi filtró para Lorenzo Farabelli, quien con un disparo cruzado firmó el gol de vestidor. Sin embargo, eso fue lo único decente que mostró el cuadro celeste, ya que en la siguiente acción, Willardita por poco hace el autogol. Al cuarto de hora, Jorge Sánchez la perdió en la salida. ¿Cómo no? Gonzalo Piovi rechazó el centro. Emiliano Gómez desde la sonrisa del área colocó la paridad. Pasada la media hora, el Guacho Jiménez derribó al mismísimo canterano de Santos, y el profe no dudó en señalar el penalti. No obstante, tras revisar la jugada, rectificó su decisión, frustrando así las esperanzas de los de la Noria, que aunque intentaron hacer algo más, nunca tuvieron claridad en el ataque. 2 puntos de 9 posibles es lo que suma la máquina, y aunque este es un torneo en el que lo que importa es el cierre, el futuro cercano no se ve muy agradable, aunque por ahí puede haber un rayito de esperanza, que hace poquito dominó Colombia. El Cruz Azul dio el primer paso en la etapa del duelo y por fin consiguió sumar de a 3 en territorio rayo. El conjunto electricista venía con una buena racha en el bolsillo luego de vencer a Chivas y Atlético de San Luis, por lo que tenían toda la intención de alargarla frente a una máquina cabizbaja. Al 18, Diver Cambindo le robó el mandado a Willardita, superó la barrera de Piovi y con un derechazo hizo válida la ley del ex, que celebró con todo, besando el escudo del Necaxa. A la media hora, los exdefeños armaron una preciosidad de jugada prefabricada que el colombiano se encargó de mandar a guardar. Sin embargo, la acción fue anulada por fuera de lugar. Más adelante, Eric Lira recibió en las afueras del área. Tuvo tiempo y espacio de pensar, así que con un golpeo de balón digno de envidiar, perforó la de cuadros. Golazo en toda la extensión de la palabra, para estrenarse como goleador en Liga MX. Lira con tiempo y espacio, zapatazo. ¡Gol! Correa a este perro golazo, Capi Beltrán. Al regreso del vestidor, el 27 rojiblanco no llegó a cerrar la pinza y después Kevin Mier salió amagando, tiró un par de bicicletas y tocó con su mediocampista. Al minuto 72, Amaury Morales recortó por el centro del rectángulo, habló con Giacomakis, quien la prendió de primera para darle la vuelta al marcador. El central celeste estuvo presente en el momento indicado para impedir el empate y minutos después el Lolo Farabelli se encontró con un rebote a la deriva que se convirtió en el 1-3 definitivo. En el último duelo del viernes por la noche, la máquina olfateó la Cruz Azuleada, pero alcanzó a aguantar la ventaja frente a Xolos. Tijuana venía de ser pisoteado a media semana por los Tigres, así que tenían la esperanza de limpiarse las heridas ante los azules. Apenas al minuto 6 se juntaron los cooperativistas, y Giorgio Giacomakis le cedió de calcáneo a Luca Romero, quien de pata zurda marcó su primer gol en territorio mexicano, con beso incluido al escudo de Cruz Azul. El ex del Milan consiguió en 3 cotejos lo que su papá Diego no pudo hacer en 30 con los Alacranes de Durango entre 2003 y 2004. Por cierto, esa fue la razón por la cual él es mexicano, que nació aquí. Desde el córner los de la Ciudad de México por poco dobletean, pero el griego y Gonzalo Piovi se cruzaron con el metal. Pasada la media, Rodolfo Rotondi sacó un bazucazo que atendió Jesús Corona, solo que le entregó el rechazo en bandeja de plata al número 9, quien de cabeza la mandó cruzar la línea. Antes de ir a tomar aire, Jackson Poroso desvió la trayectoria del balón con la mano. El silbante fue a revisar el monitor, y aunque se tardó una eternidad, concretó la pena máxima, la cual fue traducida en anotación por el argentino. Pareció que Juan Carlos Osorio le jaló las orejas a todos sus futbolistas, pues en la segunda mitad salió un equipo completamente diferente, y luego de que Efraín Álvarez exigiera a Kevin Mier, Iván Tona la bajó de pecho para sacar un derechazo que hizo soñar con la voltereta. En 5 minutos los de la frontera volvieron a hacer daño, ya que Willardita la perdió en campo propio. La Pantera Zúñiga le hurtó la de cuero, y ante la salida del arquero colombiano puso a los suyos a 1 del empate. En el 90+9, el que fue reconocido por Zlatan Ibrahimovic envió un centro pasado que fue conectado por José para escribir el 3-3. Más que la acción fue invalidada, porque supuestamente el balón abandonó el campo. Ningún problema con el árbitro abanderado, sino con la televisión, pues nunca entregó una toma en donde pudiéramos discernir si salió o no salió. Con todo y que algunos aficionados celestes están a la expectativa de un nuevo entrenador, Vicente Sánchez ha sumado 7 de 9 puntos que ha disputado y tratará de mantener la racha en el clásico hidalguense el próximo sábado.
El Cruz Azul está encontrando su mejor versión y ya son cuartos de la general, después de domar al Pachuca en el clásico dalguense. En la alineación de Vicente Sánchez hubo una novedad, pues Mateusz Bogusz hizo su debut con la casaca celeste. La primera pincelada del polaco llegó al minuto 13 cuando le colocó un centro hecho a la medida a Nacho Rivero, quien se encontró con la figura de Carlos Moreno, a rechazar al córner. Kevin Mier le achicó perfecto a Salomón Rondón. El arquero tuzo volvió a hacer acto de presencia, solo queda Retú en 2 tiempos. Y al 22 el capitán celeste atendió de volea a un centro de Carlos Rodríguez para abrir el cerrojo. Más tarde Charly se acomodó a su pierna más hábil y sacó un fogonazo que apagó el de los guantes. De inmediato el ex LAFC buscó al griego, mas Micolta lo impidió con la mano, sequeando así el tiro desde los 11 pasos. No obstante, Carlos Rotondi lo cobró con exceso de displicencia, por lo que Moreno atajó con los pies. Extraordinaria noche el portero de Pachuca. Al regreso, Bauerman se salvó de la expulsión por una plancha que le propició al Toro Fernández. Y en la acción subsecuente, el Chaca Rodríguez habilitó al Rey Salomón, que con un cabezazo potente bateó al arquero colombiano, que aunque intervino no pudo evitar el tanto ajeno. Después se hizo justicia, pues el central con el número 4 recibió segunda tarjeta dorada, razón por la que se tuvo que ir con la cola entre las patas a las regaderas. A 5 segundos de cumplirse el tiempo reglamentario, Alexis Gutiérrez la metió al caso, y Gabriel Fernández con los cuernos hizo efectiva la cruz azuleada a la inversa. Ganado todo. Mira el centro elevado, va primer palo, Toro. Inatajable para Moreno cuando lo necesitaba la máquina. A pesar del complicado comienzo y de la novela de Anselmi, los de la Noria ya están en el top 5 de la tabla general y tendrán que hacer una excelente planeación para disputar el torneo de la CONCACAF a media semana. Los Tigres mantienen el invicto en casa y con un segundo tiempo casi perfecto, le recordaron a Cruz Azul que su técnico todavía es novato. Los de la U de Nuevo León encararon este partido con la reaparición de su máximo ídolo, André Pierre Gignac, quien regresó a la convocatoria después de la microcirugía que sufrió en la pierna derecha. Por otro lado, Veliko Paunovic fue nuevamente abuchado por la afición regia, que aunque nunca lo ha visto perder en calidad de local, no está para nada contenta con su performance. Luego de un primer capítulo en el que ambas escuadras tuvieron oportunidades al ataque, pero sin mucha claridad, al 2 del complemento, Diego Lainez evocó las habilidades que lo llevaron a Europa, pues tras recortar hacia adentro sacó un balazo que finalizó en el fondo del arco celeste. Hace mucho que no le veíamos uno al estilo Lainez, como ese que marcara con las selecciones de Estados Unidos en una Nations League. En cuestión de 6 minutos, los dirigidos por Pauno volvieron a cargar al ataque, y Joaquín Pereira le remató en el área chica a Kevin Mier para incrementar la ventaja. Posteriormente Nico Ibáñez le llovió sobre mojado, pues aunado a su malísima racha goleadora, al 63 le propició un planchazo al guardameta colombiano, que le costó la tarjeta colorada. Ya son 707 minutos sin mojar para el delantero argentino. Sin embargo, Vicente Sánchez no cambió su esquema. Mantuvo a sus 3 centrales, fijos, sin un delantero a quien marcar, pues acaba de entrar el Chiquete. Y en la media hora restante realizó cambios que ni al caso para regalarle el trámite a los felinos, que fueron complicados hasta el 98 con el tanto de Nacho Rivero, que no pudo evitar la derrota. Por apenas cuarta ocasión desde su llegada a México hace 10 años, el delantero francés se quedó en el banquillo. Mientras tanto, la máquina rompió una racha de 5 triunfos consecutivos y cayó hasta la 8ª posición. Un triste y gris Cruz Azul le sacó los 3 puntos a Querétaro, pero sigue sin convencer a su afición. En el último enfrentamiento del fin de semana, el personal de CU regresó a la acción para que los de raíces hidalguenses recibieran a los gallos. Los maquinistas debieron hacer el 1-0 temprano, no más que Mateusz Bogusz estampó el metal. En esa misma secuencia, Franco Russo le bloqueó al Toro, al igual que a Luca Romero, y aunque se exigió la pena máxima por una mano, el juez dejó correr. En los segundos 45, Rodolfo Rotondi llegó a cerrar la pinza, pero movió la red lateral, y Chiquete se quedó con las ganas de estrenarse como goleador celeste, ya que estremeció la horizontal. Con el ingreso de Ángel Sepúlveda, los de la Noria fueron más precisos en ataque, y cerca de la recta final, Giorgio Giacomakis decidió de tacón al cuate, quien la clavó por toda la escuadra para sellar el triunfo. Sobre la hora, el colegiado marcó un penal a favor de los cementeros por una falta al griego. No obstante, después de revisarlo, echó para atrás por otra falta previa. Muchos podrán criticar las formas de Vicente Sánchez, pero ya tiene su equipo como cuarto de la general, con 17 unidades. Vamos a ver si les regresa el buen fútbol a las venas.
Antes de conocer el triunfo por primera vez en el torneo, Santos concretó la peor racha de su historia ante Cruz Azul. Al 11, Rodolfo Rotondi desbordó por el pasillo de la izquierda y tras un centro para Nacho Rivero, quien apareció solitario en el área chica para marcar su tercer gol del certamen. Charly Rodríguez se juntó con Willardita, quien se encontró con la figura de Carlos Acevedo. Rotondi pateó por un costado y los guerreros se arrimaron por medio de un tiro de esquina, no más que nadie llegó a segundo palo. En el complemento, el cuadro albiverde buscó el gol olímpico, mas Kevin Mier estuvo atento. Ramiro le pegó con rencor a la redonda, pero el colombiano ya era factor, y Luca Romero hizo lo propio con Acevedo. Sobre la hora, Ángel Sepúlveda pudo haber puesto el segundo, solo que un elemento lagunero se plantó sobre la línea para evitar el gol en contra. Tras aquel descalabro, Santos arrastraba una racha de 16 duelos sin victoria, por primera vez en 41 años de existencia, aunque días más tarde, por fin su historia cambió. Las dudas no cesan en el Cruz Azul, que dejó ir puntos importantes en la perla del Pacífico ante Mazatlán. Parecía que sería una velada de descontrol para la máquina, pues a los 18 segundos Ángel Sepúlveda se quedaba nada de marcar el gol de vestidor, solo que el travesaño le jugó una mala pasada. Al 5 de la segunda etapa, el ex gallo llegó a cerrar la pinza una vez más, pero el larguero se pintó de morado, y en el contrarremate Giorgio Kamakis cabeceó por un costado. Más tarde Mateusz Bogusz se animó a balón detenido, y compuso un verso digno de la Odisea para estrenarse como goleador, con la camiseta de la cementera. Están cubriendo el izquierdo. Pasó Piovi. Llega Bogusz. ¡Gol! ¡Golazo! Por parte del polaco Bogusz. ¿Qué razón por fin? Una vez en la vida le pegó el doctor. Démosle crédito. Sí. Una vez en la vida le pegó el doctor. ¡Qué golazo metió el polaco! Mientras tú le estás jodiendo la vida a Yakumaki, yo estoy haciendo que te vaya a jugar al Atlético de Madrid. No obstante, los mazatlecos se lanzaron con todo el ataque, y después de que estrellaran el balón contra la base del poste, el profe señaló el tiro desde el manchón por una mano del Cuate, quien tuvo una noche similar a la de Hernán Cortés en 1520. Fue entonces que Benedetti, quien estuvo cerca de abandonar el campo por lesión, engañó a Kevin Mier para equilibrar el tanteador. A pesar de que el cuadro celeste no tiene un torneo malo, ya no quieren más tiempo en la dirección técnica Vicente Sánchez, que en conferencia mencionó que salió satisfecho del empate ante un equipo completamente inferior. El balance del juego es positivo. Quizás no hubiera optado por los 3 puntos, pero bueno, muy satisfecho del rendimiento del equipo. Y por otro lado, nosotros estamos acostumbrados a jugar un poquito más rápido, pero en líneas generales no vamos a hacer. Aunque Cruz Azul demostró más que Monterrey, se tuvo que conformar con un punto que no dejó muy feliz a su afición. El canterano de Sevilla jugó su primer partido fuera del Gigante de Acero y además retornó a la Ciudad de México, en la cual no pateaba la pelota desde el 11 de agosto de 2010, cuando la Roja empató a unos con el Tri. En el alba del partido se juntaron los españoles, ya que Sergio Canales cobró un saque de esquina desde la punta de la derecha, y Sergio Ramos con un cabezazo endemoniado le marcó el segundo gol de su carrera a los celestes. Recordemos que el primero fue en el Mundial de Clubes de 2014, cuando el Real Madrid los goleó 4-0. 3 partidos y 2 goles para el central europeo, que llegó en plan grande, y ya lleva más tantos que muchos delanteros de renombre. Hacia un lado, viene Canales con este servicio, el remate y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Sergio Ramos! Aprovecha el espacio para meter el remate contundente. Lamentablemente, la ventaja no les duró ni 10 minutos a los Rayados, ya que al 21 Mateusz Bogusz levantó un servicio hacia Nacho Rivero, quien le ganó la espalda a Gerardo Arteaga para nivelar fuerzas. En el segundo periodo, los locales tuvieron más chances sobre el arco albiazul, solo que el Mochis estuvo perfecto en el fondo. Aunque el puntito mantiene a la máquina en zona de clasificación directa, algunos hinchas ya empiezan a corear: ¡fuera Vicente!
Ante San Luis, Cruz Azul recordó las bases del fútbol espectacular que practicaban al mando de Martín Anselmi. Vicente Sánchez lucha constantemente con la presión de convencer a los fanáticos para que lo acepten en su cargo de entrenador, que llegó de rebote tras la renuncia del argentino. El charrúa no ha encontrado regularidad, pero por lo menos ha conseguido algo de calma para seguir trabajando tras la goliza de su equipo ante el San Luis. 8 minutos tardó Ángel Sepúlveda en adelantar a los del exjugador tras un buen mano a mano, y Farabelli quiso dejar su aporte de inmediato, pero en su lugar mandó un regalo a los asientos. Lira obligó al recueste de César López, que nada pudo hacer ante el ángel del gol, que solo tuvo que empujar un jugadón para cristalizar su segunda anotación. Bogusz tuvo una idéntica a la del primer tanto, pero la mandó a Polonia, y después el cuate se tendió con miras a su triplete, pero no logró conectar. Lucas Romero sacudió las redes del costado. El guardameta salvó de ir a los noticieros cuando se regó el tepache, y el ex Milan tocó la puerta, mas su zurdazo pasó raspando el palo. San Luis dio su primer aviso hasta el 64. Rivero se animó desde atrás de su propio campo, y el de amarillo tuvo que volar para bajar la cortina, en un juego muy agradable y repleto de ocasiones para Cruz Azul, pero que solo volvió a festejar hasta que el disparo de Montaño se le escurrió de las manos al golero. Los de Torrent lograron descontar, mas el monitor hizo de las suyas y le dijo a Vitia que el tanto no contaba por una mano, con lo que los celestes se marcharon de paso con el 0 atrás. Muy buena semana de la máquina, que avanza en CONCACAF y se posiciona en quinto lugar de la tabla general. Muy agradecido con la afición que nos acompañó, nos apoyó todo el partido. La verdad, aplaudir a los jugadores. Las formas quizás pueden variar, pero hay que aplaudir la actitud de los jugadores que en todo momento fueron por el juego, por el resultado. Sí, vamos a seguir trabajando. Quizás si uno ve todo el partido ahora completo y dice, bueno, quizás es positivo el punto. Si bien seguimos haciendo valer la localidad, seguimos sumando de local. Entonces, bueno, pero hay que seguir, vamos a seguir trabajando. Son 40 días recién al frente del plantel y bueno, cada día vamos a seguir trabajando y construyendo más. En un partido que se llenó de polémica antes de jugarse, el Cruz Azul salió victorioso del Estadio Jalisco ante las Chivas. Después de que se mantuviera el veto en el Estadio Akron por lo ocurrido en el Clásico Nacional, la institución del Guadalajara informó que el partido ante la Cementera se jugaría en el Estadio Jalisco, con gente, violando por enésima vez el reglamento de la liga, que por supuesto se lo permitió. Nada nuevo, pero esto no es solo de los rojiblancos, sino de los 14 dueños del balón. A pesar de que el rebaño generó mucho peligro sobre la cabaña de Kevin Mier, los celestes fueron más eficientes al ataque y Nacho Rivero con un excelente cabezazo escribió el rumbo del partido. En la segunda mitad ambos equipos continuaron bajo la misma tónica, mas el azul se encerró perfecto y mantuvo el 0 por segundo encuentro consecutivo. La máquina ya tiene 8 partidos seguidos sin perder y además le cortó una racha al redil de 8 duelos sin caer como local. Pero lo importante era mantener el resultado y buscar un gol más, no se dio. Pero fue un gran partido también contra un gran rival. Hay que ganar, en Cruz Azul hay que ganar. Primero es el resultado, hay que ganar. En Cruz Azul cada partido se va por todo. Y bueno, yo creo que el equipo va en alza, va encontrando rendimientos mucho más altos individualmente y grupal. Y creo que ese es el compromiso de los jugadores. Después de que los Pumas movieran el partido a 144 kilómetros de CU, el Cruz Azul gustó y ganó en la cancha del Cuauhtémoc. Desde que se confirmó que la Cementera jugaría como local en el Estadio Olímpico Universitario el Clausura 2025, se avisó que el juego ante los de la cantera no se haría ahí, pues no querían ser visitantes en su propio estadio. Unas semanas atrás se dio a conocer que dicho enfrentamiento tendría cita en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, que tiene grandes probabilidades de ser la casa de Cruz Azul para el próximo torneo, aunque ya nunca se sabe en esta Liga MX. Al poco tiempo de cumplirse el cuarto de hora, Jorge Rubalcaba encontró vía libre por el sector de la izquierda, metió el balón a las entrañas del área, Pablo Monroy recentró e Ignacio Puceto escribió la conclusión para someter a los celestes. Aunque muchos culparon a Rodolfo Rotondi el tanto universitario, el argentino supo sobreponerse ante la situación y a servicio de Jorge Sánchez igualó el contador. Pasada la media hora, Efraín Juárez perdió el control desde el banquillo y a pesar de que Daniel Quintero la advirtió con la amarilla, los reclamos continuaron, por lo que el cartón preventivo tomó tintes rojizos. Más adelante Leo Suárez comenzó a cepillar rivales, pero en el último toque Cristian Jiménez lo mandó de visita al pasto, así que se confirmó el tiro penal. Para sorpresa de muchos, Nathan Silva tomó el balón, se acomodó y agarró carrera. Sin embargo, anunció demasiado su disparo y Kevin Mier se vistió de héroe. En el último minuto del agregado, los del Pedregal regalaron un tiro libre peligroso y Andrés Montaño le pegó con un guante al único lugar donde no llegaba Alex Padilla,
para firmar la remontada. Golazo, lo mejor que ha hecho el ex de Mazatlán desde que le dieron la 10 del azul. Al cambio de cancha apareció el Toro Fernández por el costado de la derecha. Envió un centro de 3 dedos. Carlos Rodolfo otra vez le ganó la partida a Monroy. Y Padilla sumó una decepción más para regalar el 3-0. Uno se pregunta qué está haciendo el señor Padilla jugando en nuestro país, si es que todavía tiene tanto por mejorar. Mejor que pongan al muchacho de la cantera, Pablo Lara, que en los partidos que jugó mostró la misma seguridad e inseguridad que el nacido en España. Después el oriundo de Hidalgo todo lo que le quitó a la defensiva lo dio a la ofensiva, ya que provocó un penalti más tras una entrada de Orozco Chiquete. Ahora fue el turno de Alberto Carrasquilla, que no titubeó y con un balazo redujo la diferencia. Más que el tiempo ya no fue suficiente. El cuadro de la Noria ya le tiene bien tomada la medida a los de la UNAM, pues tiene 5 partidos sin derrota ante ellos. Además solo ha perdido un partido en los últimos 17. Y esta noche se jugará el todo por el todo contra el América. En el último partido de la trilogía del Clásico Joven, los protagonistas nos entregaron un 0-0, que fue muy fácil de disfrutar. Vicente Sánchez comenzó a escribir su propio legado con la institución celeste, pues consiguió algo que no acontecía desde hace 25 años, eliminar al América a una fase final. En los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, la máquina con un doblete de Ángel Sepúlveda se impuso ante el odiado rival para clasificarse a semifinales, en donde se medirán a los Tigres. Así que con el ánimo por los cielos, visitaron la que hace unos ayeres era su casa para enfrentar el round final. Antes de iniciar el choque, se guardó un minuto de silencio por la partida de Leo Benhacker, entrenador de las Águilas en la 94-95 y 2003-2004. Que en paz descanse. En el terreno de juego parecía no existir el medio campo, ya que estaban box to box, y Orozco Chiquete casi se estrena con la camiseta de la Cementera, solo que pateó por encima del arco de Malagón. Antes de ir a la charla táctica, le llamaron la atención al Toro por dejar un empujón al Chicote Calderón, que ni siquiera se encontraba dentro del campo. Más tarde Eric Sánchez levantó la de albañil con Víctor Dávila, que careció de blanquillos. Fernández se la bajó a Nacho Rivero, quien pateó por fuera, y el chiquito se encontró con el muro de Guillardita. Al 70 se juntaron los que más saben del conjunto americanista, y Diego Valdés le dejó un caramelito a Álvaro Fidalgo, pero no pudo vencer la figura de Kevin Mier. A uno del final, Eric Lira respetó el movimiento de Mateus Bosch, quien se extendió en el control para que el arquero nacional se quedara con la de Gajos. El tricampeón no pudo con el azul, un gol en 3 partidos y ni una sola victoria, que pueden ser el inicio de 2 caminos: la caída del Imperio Azul Crema o el resurgimiento de cara al tetracampeonato. Por su parte, la máquina va que vuela hacia un gran final de temporada. Ya veremos qué pasa con ellos en las instancias finales. Del andar conmigo al eres para mí, hoy todo sale bien en el campamento celeste. Suman 13 partidos al hilo sin perder, llenaron Ciudad Universitaria y ahora son ellos quienes propician las cruzazuleadas. La única mala noticia que recibió la máquina previo al enfrentamiento con León fue la ausencia de su arquero titular, Kevin Mier, quien fue diagnosticado con una gastroenteritis. Así que el capitán Andrés Gudiño fue el encargado de resguardar el arco. Recién pasados los 10 minutos, Rodolfo Rotondi la prendió de bote pronto y casi la clava en el ángulo de no ser por Oscar Jiménez, quien se puso la capa para clausurar el arco. En esa misma secuencia se exigió un penal a favor de los maquinistas, mas se marcó un fuera de lugar previo. Al inicio del complemento, Chava Reyes animó a soltar la pierna, más que el arquero estuvo a la altura de las circunstancias. Posteriormente el avión mandó a correr a John Mendoza, quien con un potente remate cruzado puso el de la victoria momentánea para la fiera. Vicente Sánchez no tardó en mover sus piezas, ya que mandó al ruedo a Giorgio Camaquis, Gabriel Fernández y a Mauri Morales, muchacho con impacto directo al cimbrar la base del palo. El Toro pateó por un costado, y el que todavía trae número de canterano y viaja en camión se vuelve a quedar con el grito en la garganta. Fue al 84 que apareció el otro revulsivo, Lucas Romero, quien gana muchos más millones de dólares que Joven Morales. Atendió el centro de Nacho Rivero y como si fuera un 9 puro ejecutó un cabezazo perfecto, fuera del alcance de Jiménez, para colocar la paridad. En el tiempo agregado, el exjugador de fútbol sala arrastró la bocha por el sector de la derecha, mandó el buscapiés y el oriundo de Montevideo respondió con un taquito para desatar la locura en el Olímpico Universitario, que por un momento se convirtió en un coliseo lleno de fanáticos emocionados. Encara a Mauri, va por fuera, se lleva el primero, sigue a Mauri, servicio, remate, gol, ¡de la máquina! Lo metió el Toro, pero la jugada
toda, absolutamente toda es de Amaury Morales. Los de la Noria durmieron como segundos de la general y además culminaron el año futbolístico invictos como locales en fase regular por cuarta vez en su historia. Las últimas 3 ocasiones que lo lograron terminaron en título. Por su parte, Eduardo Berizzo, entrenador del cuadro Esmeralda, no se guardó nada en la conferencia de prensa y salió a criticar a la FIFA por las declaraciones de Gianni Infantino, quien ya confirmó un hipotético playoff entre el AFC y el América por un cupo en el Mundial de Clubes. Esto, por supuesto, en lugar de ellos. Mire, no voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad. Me parecieron imprudentes, innecesarias, convenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a esperar la resolución del TAS. Pero si el mundo fuese como yo quisiese, las personas como esa no conducirían organizaciones así. En un duelo de liguilla adelantada, Toluca igualó a 2 con el Cruz Azul, que se proclamó como el equipo más ganador de la temporada 2024-2025. Si esta liga fuera decente, ellos serían campeones ahora mismo. Apenas a los 2 minutos pitó la máquina, pues Rodolfo Rotondi se comió toda la banda de la izquierda y mandó un centro para el Toro Fernández, quien se anticipó a primer poste para apagar el infierno. Los toluqueños buscaron igualar lo más rápido posible, y a pase de Jesús Gallardo, Paulinho se quedó a nada de hacerlo, mas la madera se pintó celeste. Kevin Mier casi se mete en un problemón, y su homólogo, para no dejarlo mal parado, hizo lo propio. Sin embargo, recuperó confianza con un fierrazo que le desvió a Lolo Farabelli. Exactamente a la media hora, Juan Pablo Domínguez detectó un balón desamparado, así que le dejó ir todo el empeine para despedazar las redes y de paso festejar con un grit. A 2 de ir al descanso, Jesús Angulo aguantó perfecto el marcaje del 29 y alzó para la mejor creación de Juan Carlos Osorio, que llegó a cerrar la pinza para darle la vuelta al marcador. A pesar de que todo indicaba que los Diablos se llevarían la ventaja al receso, el ex de Newell's desapagó la fiesta con un zurdazo desde la media luna, que celebró con el mítico Topollillo. Rotondi, golazo. ¡Gol! De Rodolfo Rotondi, sí, créetela Rotondi. Al cambio de cancha, Marcel Ruiz abueló el de la victoria, pero el colombiano replicó a Reed Richards para mantener la paridad. Más adelante, Lucas Romero recepcionó mal y se llevó un golpe, que aunque parecía ser rutinario, lo dejó muy mal parado, por lo que se tuvo que retirar en el carrito de las desgracias. Después, Joao Díaz aseguró el campeonato de goleo y las últimas 3 unidades del certamen, mas el juez de línea no tenía las mismas intenciones. En la recta final, Mateusz Bogusz esperó la llegada de George Yukamakis, quien abrió demasiado el compás y reventó el metal. Por su parte, los choriceros no se quedaron de brazos cruzados, pues el número 14 puso en predicamentos al enguantado, que no apareció una sino 2 veces, gracias al contrarremate de Gallardo. Todavía el griego marcó el de la victoria cementera en el tiempo de compensación, solo que señaló un claro fuera de lugar. El de la Noria fue el equipo con más puntos en la temporada 24-25, con 75, lo cual les hizo acreedores al premio de $1 millón. Ojalá fuera el premio a ser el mejor de la temporada, representado con un trofeo. Por otro lado, el turco Mohamed sumó su 4º liderato como DT de la Liga MX. América en el Apertura 2014, Monterrey en Clausura 2016, repitió con los Regios en el Apertura 2017 y ahora en el Clausura 8 años después, con ese Toluca. Sin embargo, el argentino no se guardó nada y se fue con todo contra el sistema de competencia de nuestra liga. Ojalá lo hiciera cada semana y no nada más al final, después de ser líder y a punto de jugar la liguilla. Una opinión muy clara, para mí tiene que pasar 7 equipos nada más, el superlíder va a la semifinal y los otros 6 se pelean. Pasan 3 y juegan de los mejores. Yo pienso otra cosa, tienen que clasificar 6 o último 8, pero no 10 equipos y esperar 15 días. Realmente el equipo que juega el play viene con más ritmo, nosotros tenemos que esperar 18 días para volver a jugar. La verdad, no es serio, pero bueno, seguramente lo habrán pensado detalladamente para hacerlo el calendario así. Tenemos sus motivos. A mí no me lo tiene que preguntar, me tengo que preguntar. La belleza visual regresó con el León en contra de Cruz Azul,
que fue el único de los 4 de arriba que se llevó ventaja a casa. Las realidades de ambos clubes eran muy diferentes, pues mientras los celestes venían de colarse la final de Conca Champions, el cuadro Esmeralda fue oficialmente excluido del Mundial de Clubes. Además, no pudo contar con su figura James Rodríguez, quien fue expulsado en la última jornada. No te pierdas el número 4 de la revista Balompié, que tendrá al colombiano en la portada, y en su interior un dossier muy largo que explica por qué todo lo malo que ocurre es por culpa de los dueños del balón. Al 14, Óscar Jiménez salió disparado ante el arribo de Ángel Sepúlveda, que aguantó perfecto y retrasó con Nacho Rivero, quien aunque no pudo en la primera, aprovechó el deficiente rechace del cancerbero para escribir el 0-1. 5 minutos fue lo que se tardó la máquina en volver a pitar, ya que Andrés Montaño le sacó jugo a los espacios que se dio la fiera para ejecutar un zapatazo, mismo que se fue hasta el fondo de la portería local. Kevin Mier no se quería quedar atrás, ya que replicó lo hecho por su homólogo. Andrés Guardado la metió a la olla y Sebastián Santos se encontró con un rebote para descontar el tablero. Sin embargo, los de la Noria retomaron la diferencia de 2 gracias a los pies del número 10, quien con un zurdazo endemoniado puso a bailar la de cuadros. Pareciera que el equipo cementero se quedó en la charla del entretiempo, pues a los 22 segundos de la parte complementaria, Steven Mendoza envió el pase de la muerte, que fue contestado por Iván Moreno, quien se lanzó desde su sitio para levantar a James de su asiento. Sin embargo, las cosas se complicaron más para los guanajuatenses cuando a Adonis Frías le mostraron la roja por derribar a Sepúlveda en última instancia. Aún así, Guardado no dejó de intentar y con un remate acrobático casi es el del empate, que nomás no llegó. En la vuelta, el Cruz Azul no tuvo su mejor partido, pero aún así ganó con tranquilidad para avanzar a la siguiente ronda. Durante el calentamiento, Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi recibieron un jersey enmarcado por sus 200 y 100 partidos con Cruz Azul, respectivamente. Sin embargo, el compromiso no arrancó de la mejor manera para los maquinistas, pues su figura de la ida, Andrés Montaño, tuvo un problema en la rodilla izquierda y se despidió a bordo del carrito de las desgracias. Yonder Cádiz dio el primer aviso de la fiera al sacarle pintura al travesaño, y aunque las momias se veían más amenazantes al ataque, al 33 Rotondi buscó a Sepúlveda, quien recentró a Nacho Rivero, para llegar puntual a la cita y acariciar la clasificación. 6 minutos más tarde, Poncho Blanco asistió con un guante al atacante venezolano, quien tras una larguísima conducción sacó un fierrazo cruzado para acercar a los suyos, que todavía requerían un par más. Sin duda es la mejor asistencia de todo el torneo, la de Poncho Blanco. Más adelante, León intentó por todos los medios. Primero Guardado pateó muy desviado y Mendoza la picó, pero Kevin Mier respondió con autoridad. En contraste, los dirigidos por Vicente Sánchez tuvieron una de peligro y capitalizaron, ya que Rodrigo Echeverría, en su afán de rechazar, concretó el autogol. A los Esmeraldas nada les pudo salir peor, y pese a que en las primeras semanas eran serios candidatos al título, hoy no figuran en el plano nacional y tampoco en el internacional. Por su parte, la máquina está por encontrarse en el mismo escenario en el que tanto ha caído en los últimos años, solo que ahora llegan con más confianza que nunca, pues suman 18 partidos seguidos sin perder, 11 victorias y 7 empates. Como ha sido costumbre en las eliminatorias entre estos dos, América y Cruz Azul guardaron lo mejor para la vuelta. En el duelo más esperado de los dos que se jugaron, el conjunto de Cuapa aterrizó en Ciudad Universitaria para escribir un nuevo capítulo en la historia del clásico joven. Mateusz Bogusz fue el primero en animarse en hacer algo distinto, solo que su obús se despidió por un costado, mientras que los americanistas reclamaron por una mano previa de Eric Lira dentro del área. Más tarde, Rotondi quiso sorprender a Luis Ángel Malagón, quien recostó por sí las moscas, y Kevin Álvarez tuvo la chance de llegar a la eliminatoria, por más que le metió el pie muy abajo al balón. A los 3 minutos del complemento, Ulises Dávila trazó un tiro centro que estuvo a punto de romper el cero, reventó el metal, y después la cobertura de Edita sobre el chiquito fue impecable. Al 59, Carlos Rodolfo Rotondi la colgó al área desde el banderín de la izquierda, y en medio de la marea azul crema apareció un elemento celeste, Ignacio Rivero, quien se subió al trampolín para inaugurar la serie. En un abrir y cerrar de ojos, Ángel Sepúlveda pudo dejar sobre la lona a los tricampeones, pero impactó directo a la humanidad del arquero nacional, y del 2-0 la máquina complicó por completo. Su capitán atropelló de forma agresiva a Álvaro Fidalgo, pese a que Santander en primera instancia sancionó con amarilla. Fue a revisar al VAR, pero en su camino se encontró con un violento y desaforado Jardine, que se ganó la roja, y además se despidió de CU presumiendo el escudo con 3 dedos arriba. Finalmente la expulsión de Rivero se consumó. El ave de las tempestades trató de igualar el trámite, pero se quedó con las ganas, y ahora tendrían que resolver en el Ciudad de los Deportes. Sería un hervidero. El cuadro de la Noria le cortó una racha a los emplumados de 17 partidos seguidos sin perder en liguilla, y Vicente Sánchez seguía sin perder en el clásico contra Jardine. 2 victorias y 2 empates, pero hasta ahí llegó.
paternidad está más viva que nunca y el azul le regaló una eliminatoria más a la América, que ya comenzó a saborear un nuevo campeonato. Tanto André Jardine como Nacho Rivero recibieron un partido de suspensión. Aunado a la baja del capitán, se sumó la de Rodolfo Rotondi, quien no fue incluido en la convocatoria por lesión. El estadio de la Ciudad de los Deportes se coloreó de amarillo desde la ceremonia de la liga. Lira dio las últimas indicaciones y Malagón hizo lo propio con los suyos. Desde el minuto 1, los de la Noria aparcaron el autobús y el primero en probar al colombiano fue Kevin Álvarez, quien remató directo a las manos de su tocayo. Dávila le calentó los guantes al 23, el chileno la volvió a meter a la olla, Henry Martín ganó por aire y el guardameta con una tajada de clase mundial preservó el cero. Más tarde el chiquito se pasó de bondadoso y Piovi rechazó en el último aliento. De inmediato Fidalgo cuchareó para la bomba, quien sacó un trayazo, pero el oriundo de Santander desvió con las yemas de los dedos. El estadio explotó por un posible penal sobre Martín, que no fue sancionado. Bogusz tuvo la primera de peligro de los cementeros en sus botines, mas le pegó con la chancla, y el 21 volvió a caer dentro del área. Sin embargo, se marcó fuera de lugar. Al inicio de la segunda mitad, el polaco desperdició una chance más, y finalmente al 57, Jorge Sánchez le puso un penal de movimiento a Lolo Farabelli, quien de derecha hizo soñar por enésima vez a la afición celeste. No obstante, 4 minutos le duró la felicidad al Cruz Azul. Eso porque Kevin Mian canchereó de más y perdió un balón de trámite para provocar el tiro desde los 11 pasos. Así que la vida puso en el mismo escenario que hace un año al Capi de las Águilas, quien por todo el centro recortó distancias. Después Borja la clavó al área. El 21 se lanzó como Juan Escutia, y aunque el balón posó sobre la raya, no rebasó por completo la circunferencia. A 11 del final, Diego Valdés clavó el centro desde el banderín de la izquierda, que se originó de un mal saque de manos del Búfalo Aguirre. Henry peinó a segundo palo y Cristian Borja extendió las alas para hacer explotar el manicomio. Los de Vicente Sánchez tuvieron 17 minutos para inundar el área americanista de centros, no más que solo metieron un mísero servicio que Gonzalo cabeceó por un costado. América le cortó a Cruz Azul una racha de 19 partidos sin perder, además ya son 15 series de 19 que han disputado. Se lleva el cuadro crema. Entonces el Toluca y el AVE serían rivales en una final de Liga MX después de 53 años y 9 meses. La última fue en la temporada 70-71, la primera vez que se jugó con liguilla en este fútbol. ¿Crees que la llegada de Nicolás Larcamón sea lo que necesita el Cruz Azul para este nuevo semestre? ¿Consideras que el torneo nuevo podría ser el de la 10ª? ¿A quiénes te gustaría ver como refuerzos del club? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó esta recopilación, te aviso que publicaremos de muchos equipos durante lo que resta del verano, para que no te quedes fuera. Recuerda dejar tu like y un comentario, así activamos el algoritmo de YouTube. Y si no te has suscrito, hazlo ahora con el botón de ahí abajo, para que no te pierdas de ninguna leyenda del fútbol mexicano.